Bueno, muy buenas noches, tardes, depende en qué momento lo van a poder ver este video, que va destinado a las futuras profesoras del nivel primario, del tercer año, la materia que compartimos, que tiene que ver cómo se va configurando, cómo se va construyendo el mundo subjetivo, el mundo interno de los niños. Hay muchos pensadores que han dedicado su vida a estudiar este tema fascinante, que es cómo nos vamos construyendo como seres humanos. Spitz, mismo Jean Piaget, Freud, Ana Freud, Arminda Verasturi, bueno, podríamos nombrar un montón más, Winnicott. Voy a intentar de hacer como una suerte de confluencia y convergencia de todos estos pensamientos como para poder ir sacando nosotros ideas claras. ¿Por qué es importante tener ciertos conceptos y conocimientos básicos en el cómo lo vamos construyendo como personas? Si nos paramos un poco desde la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, donde va a hablar del desarrollo psicosexual, es importante aclarar esto porque cuando hablamos de la sexualidad en los niños es un tema bastante urticante y que para el que no está en el tema puede resultar un poco como inquieto, ¿no? E incómodo. Freud hace una gran distinción entre lo que vamos a interpretar como genitalidad y sexualidad. Vamos a intentar de explicar algunos conceptos básicos para adentrarnos en las teorías psicoanalíticas y poder comprender cómo era la línea de pensamiento de Sigmund, sobre todo en una época victoriana, ¿no? Y donde ya estamos a más de un siglo de diferencia de estas ideas. La genitalidad estaría más relacionada con la parte más animal, o sea, todos los seres vivos tienen genitalidad, ¿sí? Mientras que la sexualidad sería un patrimonio exclusivo del humano. O sea, tenemos genitalidad, pero la diferencia estaría en que nosotros estamos trascendidos y atravesados por la sexualidad. Y esto hace una fuerte distinción entre lo que sería el mundo meramente biológico, donde podemos satisfacer necesidades básicas, fisiológicas y biológicas, y el mundo de la sexualidad, en donde desde una postura psicoanalítica nacemos como seres sexuados a partir de la mirada de un otro, obviamente. Tiene que haber un otro que nos sexualiza y morimos como seres sexuados. O sea, en todas las etapas evolutivas de nuestra vida somos seres sexuados. Otro concepto que tenemos que tener en claro es que vamos a entender por líbido, que es una energía psicosexual, una energía que fluye, se distribuye a través de toda nuestra vida y a través de nuestro cuerpo y nuestra psiquis. Es algo psicodinámico, en movimiento. Y sobre todo en los primeros años de vida, esta libido, esta energía, va a ir atravesando y va a ir activando y sexualizando y erotizando, entendiendo por erótico zonas mucho más sensibles. Tenemos que intentar de desprendernos todavía del concepto de sexualidad del adulto cuando hablamos de la sexualidad del niño. Por eso es importante este concepto de psicosexual. Esto se desarrolla en la psiquis, ¿sí? Obviamente representado en el cuerpo. Esta energía va a ir atravesando distintas zonas. Cuando nacemos, un recién nacido, un neonato, la energía libidinal se concentra sobre todo en la boca. Esto quiere decir que esta boca, que cumple una función biológica básica para la supervivencia, ¿sí? Es por donde uno recibe el alimento, va a morir en algún punto como boca biológica para ingresar al mundo del deseo en cuanto boca erógena. Este término quiere decir que
esta boca está atrapada por el deseo. Los pensadores de la época se preguntaban por qué el bebé, una vez que pudo satisfacer su necesidad básica, tengo hambre, en el organismo internamente se genera una tensión, aparece el biberón o la teta materna, se satisface esta sensación y se recupera el equilibrio. Pero sin embargo, hay algo más que ya no está, que estuvo y que no está, que son el placer que sintió ese bebé con el contacto del pecho materno o el biberón. Porque en realidad el medio, ¿sí?, no es tan importante. Sea un biberón, una mamadera o el pecho materno, no es tan importante cuál es el medio por el cual se alimenta al bebé, sino el cómo, en qué situación. Hay una mirada que atraviesa ese cuerpo. Hay una mirada de ese representante, de esa persona, sea madre del corazón, madre biológica, o no tiene por qué ser la madre, puede ser un abuelo, un ser humano, en definitiva, que lo mira, que lo atraviesa y lo humaniza. Y donde va lenta y gradualmente haciendo que esa boca, que en un principio cumplía una función biológica y básica, ahora queda atravesada por el deseo. Un deseo de placer y displacer. Placer cuando está siendo amamantado en esa situación de amor y de mirada, y displacer ante la falta. Entonces ya el cuerpo queda atravesado, queda activado, despertó al deseo. Y no nos olvidemos que el deseo aparece ante la falta. No deseo lo que tengo. Casualmente lo que deseo y lo que genera conductas en busca de ese deseo es la falta. Y una falta que nunca va a ser absolutamente satisfecha. Por eso que a partir de toda nuestra vida vamos a ir inconscientemente buscando volver a sentir ese placer de nuestros primeros días de vida. En función de cómo se realice la etapa oral, que sería la primera etapa evolutiva por la cual los humanos somos atravesados, tendrá que ver las conductas saludables o patológicas de mi vida adulta. La etapa oral dura hasta los 2 años aproximadamente, ¿sí? Es desde el inicio de la vida hasta los 2 años. Ninguna etapa al pasar a la siguiente desaparece, sino que se acopla, se monta. Van haciendo de 2 una. La otra queda montada sobre esta nueva. Este concepto también es importante entenderlo, ¿no? Que son complementarias, ¿sí? Luego de los 2 años, gradual y lentamente, donde el niño empieza a controlar sus esfínteres, que son como valvulitas que controlan nuestra capacidad de hacer pis o caca, ¿sí?, empieza a tener control y sensaciones de control sobre su cuerpo. Ahora él puede, en alguna medida, retener, ¿sí?, o expulsar. Empieza a sentir que tiene cierto control sobre su cuerpo. También cómo se desarrolle este momento, donde él va después, entre los 3 años y medio, 3 años, 4, depende del contexto, ingresará a otra etapa que es la etapa edípica, que la hablaremos más adelante. También dejará secuelas, dejará fijaciones libidinales. Habrá energía que queda ahí ligada, fija, y que no puede seguir su curso normal. Y esto se vislumbrará y se detectará o se podrá observar en conductas, en maneras de ser, ¿sí?, desde la salud de una enfermedad en nuestra vida adulta. Entonces acá empezamos a ver cómo nos vamos construyendo como sujetos, cómo nuestro mundo interno se va construyendo en la importancia de un otro. Si no hay un otro, no hay manera de humanizarnos.
si no hay un otro que nos mire, que nos haga sujetos deseantes, que nos atrape por el deseo, que nos atraviese con la mirada, que nos mate desde lo biológico para nacer en el terreno de la psiquis, de la sexualidad. Si no hay un otro, esto no se da. Hay casos de niños que se han perdido en bosques, se han estado perdidos alimentándose de frutas secas, etcétera, etcétera, y que después de 1 o 2 años han sido encontrados y estaban en un estado animal, habían perdido esta capacidad de humanizarse. Emitían sonidos guturales, caminaban en 4 patas, olían los alimentos, comían con la boca, porque casualmente el ser humano hay una condición fundamental que tiene que ver con que haya un otro que nos posibilite despertar esta humanidad, patrimonio exclusivo del humano, valga la redundancia. O sea que somos los únicos que podemos activarnos en esta humanidad, digamos, ascender desde la parte más animal, más biológica, más orgánica, hacia nuestra trascendencia en cuanto seres humanos, pensantes y espirituales, donde cuál sería la diferencia, digamos, puntual y concreta entre un humano y un animal: la conciencia plena de nuestra existencia. Somos los únicos que nos podemos interrogar en un tiempo de pasado, presente o futuro, de la muerte, de qué hago yo aquí, de cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de mi existencia. Somos los únicos. El resto de los seres vivos, ninguno puede ni tiene la capacidad de poder abstraerse al punto de tener estos pensamientos. Al vernos en un espejo, somos los únicos que podemos reconocernos en tanto una identidad yoica. En cambio, un perro en un espejo ve a otro perro. Y así es como lo vamos construyendo. Y qué importante que es, aquellos que nos dedicamos a la educación, a la psicología, a la pedagogía, poder empezar a tener estos recursos y estas herramientas para empezar a entender y a comprender de otro lugar a los niños en su continuo proceso de construcción en tanto personas. Volvamos un poco a estas 2 etapas dejemos para otros espacios, otros capítulos, el resto. Etapa oral, donde esa boca que en un momento sirvió como boca orgánica, como mediadora de recibir los nutrientes para la supervivencia, muere como boca desde lo biológico para nacer como boca desde lo erógeno. Y esto es a partir de la mirada de un otro. Y este otro es un otro humano. ¿Sí? Y esto también es importante aclararlo. En caso de niños que sus padres mueren o los abandonan, lo importante es que haya un otro, con una mirada transformadora, una mirada valorativa, que lo confirme en cuanto a ser humano. Hay casos en hospitales en Sudáfrica, en África, donde por falta de higiene, las madres, las parturientas jovencitas morían y los niños los amamantaban sistemáticamente con un cronograma, y muchos entraban en estados depresivos que en algunos casos empezaban a perder peso y hasta morían. ¿Y qué es lo que faltaba si esa leche tenía las nutrientes necesarias, las proteínas necesarias? Faltaba la mirada, la presencia incondicional del ser. Sin presencia no hay posibilidad de que despertemos a nuestra humanidad. Bueno, chicas, la idea de esto es que de a poco vayan haciendo un resumen, vayan armando una carpeta. Me gustaría también que ustedes vayan realizando alguna reflexión en cuanto a esto, y a partir de ahí, bueno, voy a mandarles otros videos
donde seguiremos viendo estas etapas en un ida y vuelta, en un ir para adelante y para atrás. Vamos a también hablar del complejo de Edipo, la tríada edípica, esta etapa fálico-genital tan importante, la etapa de latencia hasta entrar en la pubertad. ¿Sí? Bueno, espero que estén muy bien y nos estamos viendo. Hasta luego.